Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con la arquitecta Camila de Sur Desarrollos en Ciudad de Guatemala. Estamos muy contentos de estar por acá para conocer un proyecto de una escala masiva, ¿verdad? Masivo, sí, correcto. Y aquí, pues, lo especial de los espacios es que se abren hacia la ciudad, ¿verdad? O sea, son ventilados y se abren hacia un jardín y hacia la ciudad. Y la gente sí las usa, o sea, La lavandería. Si esta es la lavandería de todos, esa de es la los departamentos, o lavandería. nomás de los Si tú no departamentos. quieres usar tu lavadora, o se Ajá. arruinó, o vas a lavar un edredón, Sí. o sea, porque estas aguantan 50 libras de ropa. Ajá. Entonces, Ah, si tú claro. vas a lavar cosas más grandes que tu lavadora casera, Ujú. puedes usar estas. Entonces, siempre dejamos una lavandería comunal en los proyectos como apoyo, o si se te arruinó, o si quieres ponerlo en Airbnb y no quieres darle mantenimiento a una máquina Ujú. cara, entonces, pues aparece la lavandería y ha funcionado. ¿Verdad? O sea, sí la usan. Y no Excelente. necesita más que esto, o a veces 2 lavadoras y una secadora, ¿verdad? Para separar blanco de negro y luego secas todo junto. 1,67 y funciona perfecto. Funciona perfecto. Son 67 libres. Y bueno, tienes una conexión con una terraza. Conexión a terraza. Y aquí esta es área para mascotas. Se Ah, ok. dejó puntual para mascotas. Y sí se separó. Al final esto estaba todo abierto. Sí pusimos esa puerta por temas de uso y privacidad. Entonces, como que a veces hay fiestas de aquel lado y no quieres que se metan al El gimnasio, gimnasio. ni a la lavandería, ni a este espacio. Entonces, esa puerta apareció después. Y luego las escaleras son para subir a los paneles solares y a la terraza Aquí estamos con en el último equipo. nivel. Aquí estamos en el último nivel, sí. Y esta parte es la que tiene como que esta extensión de tu casa para hacer eventos. Entonces tienes una cocina, tienes mesa, tienes televisión, tienes un business center si quieres venir a tener una reunión o a trabajar o hacer un trabajo en equipo. Em, o sea, estás adentro y estás afuera de alguna forma. Se vuelven espacios complementarios. Nosotros hemos usado mucho, ¿no? La oficina ha usado mucho esta terraza para reuniones. Me gusta la sensación, porque tienes este vidrio que te está delimitando. No sé si ya lo vieron, jóvenes, pero no es completamente hermético, ¿verdad? Respira el Ajá, espacio. respiras. Entonces sientes que estás en la terraza, pero no, estás en el Y es interior. que es un viento que no te imaginas. Ok. ¿Verdad? Entonces sí, lograr que crezcan las plantas, hasta para que crezcan las plantas necesitas protegerlas del, ¿Del del viento? viento de este nivel. Eh, y sí, o sea, varía de proyecto a proyecto, pero en este proyecto teníamos metros cuadrados edificables para tener esto techado y hacerle su complemento abierto. Ajá. Y esto lo usan muchísimo. La verdad es que esto sí ha sido un espacio exitoso, bien acogido. Para tomar en cuenta, y además tiene su oficina, tiene área Ajá, como una independiente. oficinita, tienes aquí tu espacio para estar al aire libre, ¿verdad? Miras la ciudad de los dos lados. Em, sí, tienes baños, entonces se usa, o sea, son espacios que se usan muchísimo. ¿Qué tipo de madera es en el techo, en este detalle? Es pino, todo este proyecto se trabajó con pino Pero, tratado, pero se ve muy bien, ¿verdad? Muy homogéneo. quedó muy homogéneo. Este tiene, o sea, se lijó y o sea, con el barniz se agregó también una capa de blanco, entonces Ujú. se fue emparejando toda y se volvió como este color bien tenue, Parece como el palo blanco, ¿no? Que utilizan allá también. parece palo blanco, sí, Y aquí es una terraza que nunca te va a dar problemas porque está techa. porque está techado. Y allá llueve, pero ya lo puedes separar y cerrar. Allá Y sí entonces aquí tienes. si abres un poco más, o sea, de verdad la cantidad de aire que empieza a entrar es fuertísima. Em,
Ya, y como, o sea, si ves aquí, o sea, es difícil de mantener la grama en una terraza. O sea, en el nivel 7 tiene las condiciones óptimas, más un mantenimiento bárbaro, pero aquí se vuelve un poco más difícil. ¿Pero por qué? Porque tiene más... Tiene diferentes usuarios, o sea, tiene... Ah, ok, ok, Y ok. la terraza del nivel 7 yo creo que sobrevive así de bien porque al hotel le interesa mantenerla divina. Ah, Entonces, porque es ellos casi del hotel. exigen Ajá. ese mantenimiento. Pero aquí se vuelve un poco más difícil y Este es de es, los o sea, usuarios. son cosas, Ajá, cosas que pues vas aprendiendo entonces tal vez no hay que dejar grama, ¿verdad? O sea, ajá. ¿verdad? Y lo aprendes después de que ya la dejaste. Porque la de ella era sintética, ¿verdad? La Sí. SPA la pusieron sintética, Ujú. sí. Entonces ahora hemos hecho ya terrazas sin grama, Ajá. lindas, serás llenas de verde de alguna forma también. Llenas de verde. Llenas de, o sea, llenas de jardineras y de macetas Ok. y enredaderas y le llenas la vida, ¿verdad? O sea, le pones la vegetación, pero no la pones en el piso, ¿verdad? O sea, son lecciones que vas aprendiendo Excelente. Las poco a jardineras ya no poco. les representan mucho mantenimiento. Humedades, algún problema así. Sí, sí representan mantenimiento fuerte. Lo que hemos hecho en los proyectos nuevos es dejarlas del ancho para poder llenarlas, pero con macetas. Entonces, Que no tenga la tierra no dentro de... tienes la tierra. Entonces, Ajá. puedes agarrar esta y sacas la maceta de esa planta puntual y limpias. Y entonces, para darle mantenimiento a la jardinera, no tienes que vaciarla, sino solo tienes que sacar macetas. Es que eso es, ¿verdad? Creo que esa es Eso la es. clave de todas El las jardineras del mundo, ¿verdad? problema es el que las llenas de tierra. O sea, no, no. Sí, aunque tengas todas las capas de impermeabilización del mundo, pero la tierra es un problema. Ajá. Y es que la tierra no nació para estar ahí, ¿verdad? Es tierra. Ajá. ¿Entiendes? Es culpa nuestra. El Sí, error sí, es sí, tú nuestro. la subiste. La tierra es perfecta, es uno el que lo está haciendo mal. Entonces, en el momento que la mantienes preparada en contenedores y puedes vaciar y llenar tus jardineras, se vuelve fácil. Se vuelve Y fácil. si pones un sistema de riego flexible para no dañarlo mientras das mantenimiento y lo regresas. Y funciona. O sea, si ya lo estamos haciendo así y es fantástico. Y pones toda tu fila ahí de macetas, puedes echar piedrín, encuentras formas de Ajá. taparlo. Y se Siempre. acabó. Y se acabó y se vuelven fáciles. Pero, por ejemplo, el césped en la losa, ¿eso sí lo volverías a hacer? Porque esto también debe de ser pues, un tema para el mantenimiento, ¿o no? Pues mira, el césped necesita dos cosas. Necesita sol y necesita viento. Ajá, Aparte del agua, ¿verdad? O sea, normal. claro. Aquí protegimos tanto al usuario del viento que el césped nunca va a funcionar, Porque no ¿verdad? O tiene... sea, porque no tiene el viento fuerte que necesita la grama. De alguna forma, la grama de verdad, o sea, yo no sabía, pero ¿En serio? y No en el sabía nivel eso. 7 que no está protegido, Ajá. el césped funciona, ¿verdad? O sea, crece. Entonces, es una combinación. Yo sinceramente no, antes pondría un cubresuelos y partes con caminamiento y piedrín Ajá. que poner césped. Creo que Directo. vas a lograr tener el verde que estabas buscando, un mantenimiento más bajo y el cubresuelos además puedes jugar mucho, o sea, te va a dar ciertos volúmenes y te va a dar, y acepta que le camines encima si no es tu ruta Sí, diaria, por eso me ¿sabes? moví, porque ahí estaba pisando y Sí, estaba pero haciendo si, parte del problema. si no es tu ruta diaria y pasas sobre un cubresuelos, no lo matas, no le pasa nada. Ok. Entonces, tener un cubresuelos donde a veces te paras, ¿verdad? O cuando estás en la banca, pues ahí lo estás lastimando, sobrevive. O sea, son tan resilientes. Son Y la nobles. grama no, la grama es un poco más delicada. Esto es rarísimo. Me gusta que el remate del pasillo sea de vidrio. Ah, este es de los que se repiten cada 2 niveles. Ajá, Ah, interesante. cabal. Le Corbusiano, le diríamos. Pero ¿qué tipo es este? Este lo desconozco. Dos habitaciones. Dos habitaciones. Ah, bueno, la puerta. Mira la Sí, la puerta. puerta ya es una madera La importante. puerta está diseñada para que se pueda ventilar, lo mismo que hablamos en oficinas, que se ventile el pasillo. Ajá. Entonces, tienen estas compuertas que tú puedes abrir. Entonces, cuando tú estás dentro de tu apartamento, tú puedes ventilar hacia afuera. Y si quieres que nadie te mira, pues ventila solo abajo. Ok.
Entonces, esto lo que genera es que en caso o sea, días de calor o, madre mía, no la cerré bien, ahí está. O sea, días de calor logras una ventilación natural en el pasillo. No tienen que estar abiertas todas para que la ventilación pase. Eh, y, por ejemplo, o sea, hubo un edificio que un carro prendió fuego, o sea, y se ahumó el edificio, no era, y los pasillos ventilados te salvan de eso, o sea, poder lograr que la gente venga, abra esta compuerta, 10 minutos, libras de humo un edificio. Y Importante. es importantísimo que tu pasillo tenga una forma de ventilarse naturalmente y todo el mundo colabora, ¿verdad? O sea, en este caso, todo el mundo colabora y o sea, se vuelven espacios sanos. Qué buena idea. Entonces, entramos, tenemos las escaleras en un primer momento. ¿Baño de visitas? Sí, A ver, a ver. súper eficiente, absolutamente eficiente. No se desperdicia un centímetro. ¿Cuánto mide este lavamanos? Creo que este es el lavamanos más pequeño que hemos visto. Mira, pues esto es 20, 25. 25 centímetros por 30. Sí. O por, sí, más o menos. Sí, 25 por 30. Estos baños fueron un requisito post entrega de edificio que querían tener un baño. Entonces, pues la única forma en que teníamos un baño de visita acá era este espacio. Claro. Y pues se habilitó y ya no había mucho No era la idea, pues, que hubiera baño de visitas aquí. calentador Ok. y closet. Y luego aquí pues tienes un áreas ¿No es área de lavado? ¿Ah? ¿Es área de lavado o nomás calentador? Solo el calentador. Ah, ok. Solo el calentador. Área de lavado está ahí arriba. Ah, Y aquí tienes un área social súper eficiente, ¿sabes? O sea, aquí te cabe tu mesa, un sillón. y la cocina, Esto todo es integrado. Es cocina, sala, comedor. cocina, sala, comedor integrado. En un espacio como de que, a ver, sacando láser, jóvenes. En un espacio como de 4 metros, Sí. si no me equivoco, 4,50, perdón. 4,50, vamos a medirlo completo, porque Sí. aquí tenemos una columna, 4,50 por 4,30. Y a esta columna es un poquito menos, son 3,60. Ok. Entonces, Entonces tu comedorcito va acá, pones ¿verdad? un comedorcito, pones tu sillón, tu mesita, tu tele y existes acá. O sea, este es atípico. En especial, esta área es pequeña contra las otras que tenemos en otros apartamentos. Tiene un poquito más de ancho, Ah, pero ok. en esencia es esto. Ok, En ok. esencia es esto y en este proyecto no dejamos balcones, sino que es solo como que la baranda y las puertas completamente operables para que sientas que tu espacio interior es el balcón. Ujú. Eso lo hemos ido cambiando y hemos ido agregando el balcón. Sí es importante, ¿verdad? Sí, es Yo vivo importante. en un lugar así y al final sí te hace falta salirte un poquito. Sí, es importante. Ajá. Entonces es algo que agregamos, pero ya este edificio pues está. Es así, jóvenes. Esto de la arquitectura es prueba y error. Sí. Pero, pero al final uno vive bien. ¿Y cuántos departamentos, cuántas recámaras tiene? Dos. Dos Dos. recámaras, tiene, si no estoy mal, una salita familiar, la lavandería. ¿Y cuántos metros cuadrados son? En total, me voy a equivocar, pero Que serían como quiero 6 por 4, decir, 50. Son como 30, sí. menos de 60, ¿verdad? ¿En total? Ajá. No, va a ser más. ¿Más de 60? Sí. Wow, yo creo que no es tan chiquito. Ah, ya. Ya va el refri. Esta parte de arriba es más grande porque ocupa su huella y la del vecino, Ah, porque claro. el vecino baja. Entonces el vecino ocupa la huella, la mitad Ajá. y todo lo de Él abajo. entra y su escalera baja. Ajá. Oh, eso está muy padre. Entonces tienes aquí un espacio como de sala familiar, Ajá. 12 habitaciones, un baño secundario, la lavandería y este es el máster que tiene su baño atrás. Entonces esta parte se vuelve el doble de lo que tienes
Sí, 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 está bueno. Ajá, Sí, sí, entonces sí. aquí como que, Aquí respiras. ajá, sí, aquí está, aquí cabe tú. Tienes pila, lavandería, Centro de lavado, tu pileta, está muy bien. la habitación completa. ¿Cuánto mide de ancho? Se preguntarán ustedes. Yo les digo. Era 1,35. 1,38. Ajá. 38, sí. 1,38 y aquí solamente en el área de lavadora tiene 76. El Sí. equipo mide 60. Perfecto. Y esta es la master. Esta es la secundaria. Hasta la secundaria. Ok. Su closet. La cama va acá. Un closet, sus instalaciones eléctricas, su ventana. O sea, no hay complicación extra Ujú. de, de espacios. Y esta es la principal. Y es más grande. Ah, la cama va aquí. Claro. Todos los vidrios tienen película de protección solar, ¿verdad? Sí, todos. El vidrio se diseñó para cumplir con LEED. Entonces, o sea, tienes que cumplir con cierto confort interior. Y aquí pues necesitábamos con la protección esta y con las jardineras, porque la intención de las jardineras es que de alguna forma, pues esto no está haciendo su trabajo, pero que se sembraron enredaderas que colgaran. Entonces la misma jardinera te iba a generar cierta protección Solar. solar, ajá, Ya. que hay quienes lo tienen y hay quienes no lo tienen. Dependes Pero ella dependes mucho del usuario. del usuario. Otra lección, ¿verdad? Ah, bien, el vestidor. Y contribuye. Si quieres me salgo. Ujú. Y es un closet y un baño, o sea, bastante eficientes. Sientes dos líneas. Aquí queda. ¿De qué dimensiones son las columnas? Son grandes, ¿verdad? Las columnas acá, sí. Estas funcionan más como muro de corte, fíjate, aquí en la que estamos. Ok. El proyecto se remata con muro de corte. Tiene bien pocas ventanas hacia ese lado, por eso tiene la jardinera Ah, y ya, ya, demás. ya. O sea, este es el lindero del edificio. Sí. Ok. El lavamanos, la vecina, sanitario y una super regadera. Nos hubo una banca. Me gusta ese azulejo. Sí te baja muchísimo la luz esa película, ¿verdad? Un 30, 40%. Sí. Y es un vidrio bronce además, entonces como que hay varias capas de... Vidrio bronce, o sea, ya el vidrio es opaco. Ya el vidrio es un poco, ajá, el vidrio ya está haciendo un trabajo, más la película, pero sí, o sea, este proyecto, para lograr el confort interior y la certificación LEED, no queda de otra, ¿verdad? O sea, aquí estamos viendo al este, este en la tarde, tiene una Sí. incidencia solar fuertísima, al oeste, perdón. Al oeste. Se van a empezar a ir, ¿verdad? Se van a empezar a ir esos pecos vil. Alimentan gente, son buenos, a mí me encantan. Sí te creo, pero se van Sí, a ir. O sí, quizá le van a hacer una torre arriba. que le hagan torre arriba y que les den su espacio. Exacto. Se vuelven, se vuelven espacios de referencia. Todo el mundo sabe dónde queda Pecosville. ¿Qué es pecos vil? Te venden hamburguesas. Ok. Ahí en el pecos vil en la esquina. No, y este apartamento está como intervenido. Mira esa luz ahí. Aquí creo que alguien ya vivió. ¿Qué es esa luz? Ahí está. Más bonito. Su closet de blancos. Claro, por eso. Sí, entonces como 60 metros cuadrados más. Ajá, entonces al final llegas como a 90, 90. que son nuestras unidades grandes, grandes. Y originalmente
tenía 3 habitaciones y no 2. Entonces Ah, hay algunos que tienen 3 habitaciones y otros que tienen 2. en el mismo espacio. En el mismo espacio. ¿Y cómo lo logras? Sin el distribuidor de TV, pero... Tienes menos profundidad en el dormitorio principal, básicamente. O sea, el dormitorio secundario se reduce un poquito, pero Ok. el principal es súper holgado. Se Ujú. vuelven muy parecidos todos. Ok. El tema es que aquí éramos bastante agresivos con el tema De los de metros. dónde cabe una cama. La cama cabe en todos lados. Ajá. Vamos a conocer Ajá. otro departamento. Perdónenos. Ok. Está bueno este. El área social es más grande. Área social es más grande, tiene su terraza, Y le cuenta agregaron con un jacuzzi. Sí, aquí estamos en el último nivel, ¿verdad? Estamos en el nivel 17, sí. La barrita para comer. La barrita para comer. No, la verdad es que yo no lo había visto. Está muy bien Está armado. muy bien. Te echaron la terraza, esas son cosas que el usuario lo ha ido interviniendo. Ah, ok, ok. Esto lo hicieron ellos. Agregaron toda una cubierta. El jacuzzi está bueno. Me gustó mucho esta área. ¿Verdad? Y la cocina, pues queda bastante bien. Esta es una buena cocina, ¿eh? Esta es una buena cocina. Sí. Ajá. Aquí no te Es una falta nada. Esta cocina puede ser más la comida de grande. toda tu vida. Bueno, el almacenaje. Muy bonitos los materiales, el cuarzo, la madera y pues tu vista inmejorable. Sí, este está bueno. Tiene baño Baño de de visitas. visitas. Ok. Aquí un poquito oculto, perdón, no tienes la puerta de frente. Lavamanos petit. Sí, aquí tenemos de ancho, pues, creo que 90 centímetros, 1 metro. 86 centímetros. Pero funciona bien. Y al final te sientes que te vestibula, ¿verdad? O sea, este Sí, baño te hace un pequeño vestíbulo y te... genera, sí, le da cierta privacidad aquí Ajá, al área del sofá y de la sala. te da este respaldo. Aquí los techos son más altos, Este ¿verdad? nivel tiene techos más altos. Nivel 17 tiene techos Sí, aquí hay como 3,5 metros. fácil. Y aquí baja, Y esto está aquí bien bajas. interesante. Ajá. O sea, las escaleras son hacia abajo. O sea, la sección de esto estaría muy interesante de verla. Ok. Y Tenemos llegas a un espacio parecido a lo que vimos en el otro, ¿verdad? O sea, tienes tu área de tele, el espacio ocupado para el... Esto es un escritorio, tu área de lavado y las 2 habitaciones. el área de lavado en funciones. Muy buenas tardes. El baño secundario, encender luz. Tienes un closet de blancos cerrado con llave, Ajá. calentador. Y el calentador Ajá. acá. Ah. Entonces son 2 habitaciones. Son 2 habitaciones. Su extracción mecánica, bonita lámpara. Dirigible. Y este elemento es columna. ¿Cuál? Este de acá. Ese elemento posiblemente es un ducto, porque aquí estamos parados bajo el pasillo, Ah, ok. ¿verdad? Entonces empieza a haber una geometría, vas a ver las plantas, ¿verdad? O sea, empieza a haber una geometría bien compleja de qué encaja en dónde para lograr hacer espacios, ¿verdad?, entrelazados, ¿verdad? O sea, no podías diseñar un espacio sin ver el todo, ¿verdad? O sea, no quedaba de otra más que ver tu macro y la planta completa, la de abajo y la de arriba, Y la tenías que resolverla. tener en mente todo el tiempo Ujú. para poder ir resolviendo. Entonces, el dormitorio principal, El aquí ya estadio está TV. habilitado.
Ok, perfecto. No, este está muy bien. Aquí le cabe la cama king size sin problema. Cabe Hacer la medidas. cama. Tienes espacio. 3 metros libres. Ah, es que esta no es king size, esta Es queen. es queen, pero yo creo que justo sí cabe. Es que en el otro sentido el departamento se vuelve más generoso. 376. Se siente bien. Ahí tiene su vestidor, fíjense, de este lado la cama. Perdón, la televisión. ¿Cuántas unidades hay? 55 apartamentos y 29 habitaciones de hotel. Eso, Más 3 niveles de oficinas. qué proyectazo. Y de este lado la regadera. Me gustan estas regaderas todas como muy oscuras. Me da una sensación bastante acogedora, ¿no? Y limpia, no sé por qué también se me hace que se ve limpio. De repente los baños tienden a ensuciarse mucho, no sé, y el azulejo negro no te lo deja ver tanto. Muy bien, arquitecta. Ahí estamos. Estamos. Y sí pasé yo por acá, ¿no? ¿Verdad? La otra recámara. Ah, la recámara Ah, en la 2. otra habitación, ¿cierto? Y su closet enfrente. Ahí aprovechas esta columna para tratar de encerrarlo un poco. Se vuelve el espacio que necesitas. El espacio que necesitas. Y aquí tendrás un poquito menos de 3 o 3. Menos. Sí, ¿verdad? 266. Que pierdes el área de este closet, de este. Ah, ese sí lo querían dejar para almacenaje. Cuando esto eran 3 habitaciones, cuando son 3 habitaciones, Ajá. o sea, tienes una ventana por habitación, entonces tu habitación realmente va a terminar acá. Entonces, esto se volvía una habitación Ok. y tu closet quedaba en este lateral. Entonces, tenías este espacio de closet Ajá. y entonces la siguiente habitación del mismo exacto tamaño que ya te queda, o sea, sí, la cama iba a llegar más o menos hasta acá y este closet no existía, sino existía en este lado. Y entonces se vuelve súper eficiente. Ujú. Pero no te entendí, ¿el closet en qué posición? O sea, ¿hacia dónde abro la puerta, por ejemplo, si estoy dentro de la habitación cuando son 3? O sea, ¿dónde te queda el closet? Te queda ahí de este lado abierto, a la par de tu cama. Ok, Y creo que tiene un complemento enfrente, pero sinceramente ahorita no me recuerdo. ok, te queda un pedacito de closet y luego la cama. Ajá. Ok, Sí. ok. Sí, se vuelven, Yendo hacia el frente, pues te es que pasas a mínimos, ¿verdad? esa O era sea, la en el momento pregunta. que esto se Ajá, vuelve de 3 3, habitaciones, cada habitación tiene de pared a pared más o menos 2,55 metros. 255, claro. Ajá. Entonces, tu recorrido alrededor de una cama queen Ajá. se vuelve, o sea, se vuelve esto, ¿verdad? Y aquí enfrente tienes esto. Y ya estuvo. Pero al menos puedes, porque Ah, ya puedes, hemos visto claro. otros que quedan justo, o sea, que la habitación mide 2, Ajá. entonces Sí, tú no puedes bajarte enfrente de la cama, sí puedes, porque entró la cama porque entró la exacta. cama Sí. exacta. Sí, no, Entonces, aquí sí puedes. están haciendo el máximo aprovechamiento del espacio, ¿eh? Sí. 3 recámaras en 70 metros cuadrados. No, en 5, sí, en 70 metros cuadrados. Eso es una odisea. Bueno, arquitecta, muchísimas Estamos. gracias, ¿eh? Por Vamos a nada. despedirnos abajo. Démosle. Con Mil permiso. gracias. Mil Feliz gracias. día. Bueno, arquitecta, pues ha sido una bellísima odisea, muchísimo aprendizaje y quiero felicitarla pues yo creo que a nombre de todos, pero que seguramente van a dejar muchos comentarios por permitirnos el conocer este gran desarrollo y la explicación de las decisiones detrás, que yo creo que eso es todavía más valioso. Gracias por tomarse el tiempo y por favor, ¿nos puede compartir las redes sociales para que le puedan contactar? Claro, claro. Somos Sur Desarrollos, @Sur Desarrollos en Instagram, Sur Desarrollos en Facebook. Em,
Sí, ahí estamos a las órdenes. Espero que les haya gustado nuestro proyecto. Tenemos más proyectos. Vendemos apartamentos. Que les contacten, ¿verdad? O sea, para Sí, que... sí, nos buscamos terrenos, pues ofrecemos apartamentos, tenemos espacios de oficina, tenemos espacios comerciales en toda la ciudad. Siempre nuestro enfoque es la ubicación, ¿verdad? O sea, siempre la ubicación es la mejor amenidad. Entonces, si, si usan espacios con nosotros, pues por lo menos esa parte la van a tener dada, ¿no? Sí, y nos encanta hacer arquitectura. La verdad es que es una desarrolladora llevada por arquitectos y creo que se refleja en los proyectos que sacamos a la venta. Totalmente. Vayan a darle amor a las redes sociales y cómprenle un departamento, una oficina, un local comercial. Muchísimas gracias, arquitecta. Gracias, Volveremos gracias. pronto a Guatemala para seguir Sí, conociendo todos sus desarrollos. buenísimo. Hasta pronto. Chao, gracias. Ya nos vamos, jóvenes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo con este video. Si no me atropellan, yo fui, soy y seré Cota Paredes. Adelante.